Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-medio30 de telcaribe.com. En Twitter y en Facebook estamos como Las Noticias 630. Aquí están nuestros titulares. Conozca declaraciones de alias Don Antonio que presuntamente Silvia Guete y el abogado Arcadio Martínez pretendían cambiar. Se defiende senadora Piedad Zucardi, anunció que regresará al país para atender el llamado de la Corte. Capturado jefe de sicarios de banda criminal que operaba en Barranquilla y Soledad. En Sabana Larga amenazan a periodistas y policías. Las autoridades investigan procedencia de los panfletos. Alexis García dejó de ser técnico del Junior por un día. Le contamos por qué. Muchísima atención, Las Noticias conoció las declaraciones de alias Don Antonio en una versión libre. Ante la fiscalía en la que responsabiliza a la rectora Silvia Guete, es la autora intelectual del homicidio del ganadero Fernando Cepeda. Aquí veamos el informe. Estos son los documentos de la declaración del pasado 26 de septiembre del 2011, en la versión libre rendida por el postulado de Justicia y Paz, Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio. Declaración que presuntamente era la que querían cambiar la rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete Ponce, y el abogado Arcadio Martínez, a cambio de los 250 millones de pesos que le fueron incautados. Según lo dicho por el postulado Don Antonio, Juan Carlos Rada, jefe de seguridad de la Universidad Autónoma, se reunió con Pedro Ramos, alias Agua, miembro de las autodefensas, para solicitarle por petición de la doctora Silvia Guete que asesinaran a Fernando Cepeda, esposo de María Paulina Ceballos, a cambio de 150 millones de pesos. Aguas me dice que hay una persona que está pagando 150 millones de pesos para que esa muerte se lleve a cabo y me manifiesta que es la señora Silvia Guete, dueña de la Universidad Autónoma del Caribe. En la misma versión, Don Antonio asegura que días después de dicha solicitud, Silvia Guete se reunió con los paramilitares John Acosta y Jorge Palacio para cuadrar dónde, cómo y cuándo sería el crimen. En esta versión libre se ventilaron detalles por parte de la Fiscalía, quien reveló que Reinaldo Escorcia, uno de los integrantes de las autodefensas, marcó desde Sabana Larga hasta Barranquilla al ganadero Fernando Cepeda y que posteriormente fue ultimado por alias El Costeño al llegar a la ciudad en plena vía circunvalar. Según Fierro Flores, una vez ejecutado el trabajo, los 150 millones de pesos pactados fueron entregados por el jefe de seguridad de la Autónoma, Juan Carlos Rada, a Pedro Ramos Soler, alias Agua. La Fiscalía preguntó a Don Antonio los motivos por el cual fue ejecutado este crimen y en su declaración aseguró que se trataba por un conflicto entre Silvia Guete y María Paulina Ceballos por una herencia. Según lo que conocía en ese momento, ella estaba en un proceso de herencia o algo así, con una de las hijas del señor Mario Ceballos, quien era el dueño de la universidad. La investigación por el crimen de Fernando Cepeda de 2003 hasta el 2004 fue engavetada por funcionarios del DAS y fiscales de turno y solo hasta hace un año se revelaron más detalles. Para mayor detalles de esta versión libre de alias Don Antonio, puede ser vista por los televidentes en nuestra página www.lasnoticias6-medio30 de telecaribe.com. La senadora y codirectora del partido de la U, Piedad Zucardi, manifestó sentirse sorprendida ante el llamado de la Corte Suprema de Justicia y regresará al país a demostrar su inocencia en el proceso que se le abrió por supuestos nexos con grupos paramilitares. Asimismo, desmintió que esté buscando asilo político en un país centroamericano, más exactamente en Costa Rica o Panamá, donde asegura está cumpliendo compromisos familiares. Unidades de la SIJIN capturaron en las últimas horas en la ciudad de Barranquilla un presunto integrante de una banda criminal dedicada al sicariato. Alias El Burro o Luis Zafir Mosquera de Ávila es indicado del delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio. Este sujeto capturado en las últimas horas por uniformados de la policía es indicado de ser el autor material de por lo menos 10 homicidios registrados durante el 2010 y el presente año en el sur de Barranquilla y el municipio de Soledad. Según informó el comandante de la Policía Metropolitana, este sujeto era conocido como jefe de sicarios de una peligrosa banda criminal. Alias El Burro es un integrante de las bandas criminales de los rastrojos que venía sembrando el terror en esta zona de suroccidente, en estos barrios donde hay mayor índice de homicidios. Él tiene una orden de captura por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio. La captura se produjo mediante la cooperación de un informante, quien entregó a las autoridades la ubicación de alias El Burro. Asimismo, se informó de la captura de 2 menores de edad, quienes participaron en el crimen de un joven asesinado el pasado martes. La policía atribuyó este hecho a relaciones entre pandillas.
Autoridades de policía en el Atlántico investigan la procedencia de un panfleto amenazante en el municipio de Sabana Larga. Este panfleto tiene hoy preocupado a los habitantes del municipio de Sabana Larga, en el centro del Atlántico. El nuevo documento amenaza de muerte al director de la SIJÍN, otros 3 integrantes de la policía, miembros del IMPEC, funcionarios de la Fiscalía y un periodista del municipio de Sabana Larga. El comandante de la policía, el coronel Leonardo Suárez, aseguró que a través de estos panfletos se busca intimidar la labor que la institución viene adelantando en ese municipio. El capitán viene adelantando una labor muy importante en contra de los delincuentes que están delinquiendo en Sabana Larga, y lo que quiere hacer estos delincuentes es sacar o que relevemos o que quitemos al capitán. La verdad no se va a hacer. Igualmente. El coronel consideró que detrás de sus panfletos están delincuentes que se sienten perseguidos por la labor de la policía. La Policía Metropolitana investiga el asesinato en menos de 24 horas de 2 mujeres en Barranquilla y Soledad. Según indicaron las autoridades, una de las hipótesis manejadas en esos 2 hechos de sangre en el que fueron asesinadas por sicarios 2 mujeres, no se descarta el móvil de ajuste de cuentas o problemas personales de las víctimas. En uno de los casos registrado la noche de ayer en el barrio Santa María, donde fue ultimada Felicia Isabel Torres Regino, de 32 años, oriunda de la ciudad de Cali, trascendió que la víctima registraba un amplio prontuario criminal, con anotaciones por hurto a entidades comerciales en el 2008 en la ciudad de Pasto, hurto a personas en el 2010 en Cali, hurto a personas mediante engaño en el 2012 en el municipio de Obaida, Santander, y lesiones personales en el 2012 en Cesar, y por el delito de amenazas en el 2012 en Cali. El otro hecho se registró en el municipio de Soledad, en el barrio El Milagro, donde fue asesinado un impacto de bala por sicarios, Janet Campo, Tomás Campo. El abogado Alfonso Camerano advirtió que Barranquilla no está lejos de convertirse en una Santa Marta, citado por empresas carboníferas que han contaminado su ecosistema. Esto ya ha empezado con la tala de manglares prohibida que se ha permitido en ese sector golpeado por la negligencia de las autoridades, aseguran especialistas, y esto lo han denominado el drumonazo. Además de que van a contaminar y acabar con la ciénaga de Mallorquín, que ya empezaron a hacerlo, es utilizar el tajamar pretendiendo que sea infraestructura portuaria. Esto sería un desastre todavía mayor. Primero porque el tajamar no es una infraestructura de atracaderos, de barcazas ni de barcos repletos de carbón. En segundo lugar, el canal navegable no va a dar abasto. Los puertos carboníferos generarán una catástrofe inevitable. A esto se suma otra grave denuncia por parte del experto que incluye a la administración distrital. El distrito de Barranquilla pretende invertir en la doble calzada de la segunda circunvalar para hacerla llegar casualmente a las puertas de estos puertos que van a depredar y empezaron a depredar todo el medio ambiente del departamento del Atlántico. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias. La ciudad de Santa Marta es una de las zonas con mayor índice de personas desplazadas y de menores con mayor riesgo de ser reclutados por grupos armados. Las Defensorías del Pueblo, a través de sus regionales Magdalena y Guajira, realizarán en los próximos días una visión humanitaria en el corredor de la Troncal del Caribe. Constatarán la situación de los habitantes de la zona en cuanto se refiere al desplazamiento forzado, amenazas y extorsión, cuyos victimarios, de acuerdo a las denuncias, son grupos armados al margen de la ley que operan en el territorio. El señor Defensor Nacional del Pueblo ha expresado a los defensores del departamento de Magdalena y Guajira su interés por conocer y diagnosticar la situación del desplazamiento forzado, de la intimidación, de los homicidios selectivos que se vienen presentando en el corredor vial de la Troncal del Caribe. En ese propósito, nos ha dado expresas instrucciones para que en misión humanitaria nos traslademos desde el casco urbano de Santa Marta hasta Paraguachón en La Guajira. La misión humanitaria iniciará el próximo 18 de febrero y en el cual se levantará un censo oficial de viviendas deshabitadas y se harán entrevistas con las víctimas del conflicto. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Tras los abusos del año pasado en el impuesto predial, abogados de la ciudad aseguran que las altas tasas serán historia que repetir. Los sectores residenciales han sido los más afectados, con alzas del 70 al 300% en las facturaciones, y mucho ojo cuando le llegue el recibo, dicen los especialistas, porque este año aún no se puede cobrar la actualización catastral. No solo es un abuso, no solo es parte de la injusticia, no solo es violatorio del ordenamiento jurídico, sino que no mira a la realidad socioeconómica del pueblo barranquillero, que según las mismas estadísticas oficiales es uno de los pueblos que más se ha empobrecido en el país. Sumándose a estos abusos que ha denunciado la ciudadanía está un sinnúmero de tributos que se cobran a cada propiedad, por lo que aseguran los juristas no existe la propiedad privada por el Estado confiscatorio. Solo quieren sacar para los desarrollos de ciertos puntos de la ciudad el dinero de cada contribuyente, especialmente de los sectores medios y populares, y que al no hacerlo entonces solo les queda un argumento, la amenaza de que van a expropiar, van a quitar la propiedad de cada una de estas personas. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias.
En condiciones desfavorables reciben clases estudiantes en el municipio de San Jacinto Bolívar. En salones improvisados deben recibir sus clases los estudiantes de la institución educativa León 13 de San Jacinto debido a la ausencia de estas aulas en la institución. Pues la situación es un poco incómoda porque, como podemos ver, algunos estudiantes están dando clases afuera de las aulas, no tenemos tantas aulas y me parece que nos deben colaborar. Para los estudiantes es difícil recibir sus clases en medio de tanta distracción. Asimismo, las sillas y los tableros no son los adecuados. Hacen falta aulas, sillas. Nosotros estamos trabajando muy incómodos porque nos hacen falta sillas en el salón. Los docentes claman la ayuda de las autoridades educativas para atender esta problemática. Genera caos porque los estudiantes se mantienen allí, pero el control no es igual a cuando uno lo tiene en las aulas de clase. Otro, hay muchos elementos distractores que hacen que la atención se pierda. La comunidad escolar de esta institución educativa clama a grito la intervención urgente de las autoridades educativas a nivel nacional. Esta es toda la información desde el municipio de San Jacinto Bolívar. Johan Díaz, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Con esta información hacemos una primera pausa aquí en Las Noticias y en breve retornamos con mucho más. Volvemos.